Reyes, en el capítulo 17, verso 8. 17, verso 8 de Primera de Reyes, en donde vemos la historia y el inicio del ministerio de uno de los grandes profetas de la Biblia. Mira, es tan grande que cuando el Señor se transfigura en aquel monte frente a sus tres discípulos más cercanos, que eran Pedro, era Jacobo y era Juan, con él aparecen dos grandes, porque son grandes: Moisés y Elías. Y en la palabra, cuando tú y yo, y en el pueblo y en la mentalidad hebrea, pues como Jesús dijo, ¿verdad? Esa es la ley, ahí se resume la ley y los profetas. En Moisés se resume la ley y en Elías se resume los profetas. El mover de Dios, lo que establece el Señor en la ley, y el mover de Dios a través de lo que el Señor puso en el corazón de esos hombres que fueron capaces de escuchar la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios, transmitirla a un pueblo que había perdido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. El ministerio de Elías se da en el reino del norte, es decir, en Israel, en donde estaba pasando un tiempo difícil, no material, sino que espiritual. Bien, el problema grande de la gente, el problema grande tuyo y mío, no es material. Pareciera que sí, pero no lo es. El problema grande del ser humano no es lo material, va más allá de eso. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros cenamos ayer. Estoy seguro que la mayoría de nosotros pudo acostarse y dormir durante la noche bajo su propio techo, en su propia cama. Estoy seguro de eso. Y estoy también seguro prácticamente de que todos hoy desayunamos. Y estoy prácticamente seguro de que al salir de este servicio todos iremos a almorzar. No sé a dónde, yo ya más o menos sé a dónde, ¿no? Cuando la pastora no está ahí para el almuerzo, ya más o menos tengo que pensar qué voy a comer. Estoy seguro de eso, de que todos más o menos, esto describe prácticamente la realidad de cada uno de nosotros. Pero ustedes no me dejarán mentir que a pesar de que todas esas necesidades están cubiertas, algunas veces sentimos un corazón vacío, y aquella paz que anhelamos, que necesitamos, aquella armonía, aquel gozo, todo eso falta. ¿Por qué? Porque el problema no es material, el problema del ser humano no es material. Para los animalitos, su gran problema sí es lo material. Para los perritos, para los gatitos, para los caballos, para los tigres, las jirafas, para todos los animales, su problema es material. Mire, cuando viene el león y está con aquella hambre, ¿verdad?, buscando su presa, y la encuentra y se la come, ese león está tranquilo. ¿Por qué? Porque ha logrado satisfacer su necesidad espiritual, su necesidad material, y eso, como es animal, le provoca esa satisfacción que necesita. El ser humano, como tú y yo, no somos animales, somos mucho más que eso. Recuerdan que la creación se dio en 5 días. En el 6.º día de la creación, el Señor creó una sola especie, y la única especie que el Señor creó fue al hombre, fue al ser humano. Recuerda, y esto recuérdalo bien: tú y yo no somos animales. En la escuela aprendimos que tú y yo pertenecíamos al reino animal. Mira, esa es mentira del diablo. No somos, bueno, y se llama así, ¿no? Hay 2 tipos de animales: los racionales y los irracionales.
A los seres humanos la ciencia nos ubica dentro de la clasificación de animales racionales. Tú y yo no lo somos. Porque si fuéramos animales, con el desayuno que comimos hoy, ya estuviéramos felices. Pero la realidad es que no es así. Dice la palabra del Señor en los Salmos que el Señor puso en el corazón y en la mente del hombre eternidad. Por eso tú y yo no nos satisfacemos con un pedazo de pan. Por eso tú y yo no nos satisfacemos con una casa. Por eso tú y yo no nos satisfacemos con un par de zapatos. Por eso tú y yo no nos satisfacemos con absolutamente nada que podamos alcanzar en la dimensión espiritual. La única manera en que el ser humano, ya sea al pueblo de Israel, al cual Elías le tocó ministrar, o tú y yo en este tiempo, la única manera que podemos realmente vivir una vida satisfechos es cuando logramos llenar en nuestro corazón y en nuestra alma nuestra necesidad espiritual. Por eso Job pudo resistir todo lo que le tocó pasar. ¿Por qué? Porque él no trataba todos los días de satisfacer su necesidad a través de lo material. Y déjame decirte, ese hombre tenía mucho, pero él no satisfacía su vida con lo que materialmente podía tener o alcanzar. Él satisfacía su vida con esa relación con Dios. Y el pueblo de Israel perdió esa relación con Dios. Tenía todo lo que quería, pero no tenía la relación con Dios. Y cuando es así, Dios se encarga de recordarnos cuál es nuestra verdadera necesidad. Y usualmente lo hace a través de tocar aquello que es obvio para nosotros. Ahora, ¿qué es obvio para nosotros? Tócate así la manita, tócate la mano. Bueno, eso es obvio. Y si estás sentado, bueno, todos están sentados, ahí la rodilla, eso es obvio. ¿Qué es lo que es obvio para nosotros los seres humanos? Lo material. Lo material. Porque de eso nos damos cuenta inmediatamente. Mire, si alguno de ustedes hoy no desayunó, usted lo sabe. ¿Por qué? Porque las tripitas que tiene por ahí, estoy seguro que ya por varias ocasiones ahora mismo se lo está recordando, ¿verdad? Y están sonando así, ¿verdad? Y le está diciendo, no has comido. ¿Por qué? Porque es obvio. El pueblo de Israel tenía una gran sequía espiritual, pero no se daba cuenta. Algunas veces tú y yo vivimos en sequías espirituales y no nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando esa sequía espiritual se traduce en una sequía material. Ahí nos damos cuenta. Cuando aquel trabajo que pensábamos que era muy seguro ya no lo es y nos empieza a faltar plata. Con aquella salud que teníamos, que pensábamos y nos sentíamos Superman o Wonder Woman, ¿verdad? Y sentíamos que no nos íbamos a enfermar nunca, pues empieza a fallar. Nos acordamos de algunas sequías que van más allá de nuestro cuerpo. Yo recuerdo cuando tenía 30 años, me decía la gente, mira, a los 40 años pasa algo con el cuerpo. Son cuentos, decía yo. Mire, a los 40 años el Señor me recordó que sí. ¿Y cómo me recordó? Que se me rompió el talón de Aquiles. Esto que está, si usted tuviera, yo que tengo aquí una operación que va de aquí hasta acá, de la nada se me rompió el talón de Aquiles justo a los 40 años. Bueno, cambié. Luego a los 45 el colesterol se me empezó a portar malcriado y desde los 45 años tomo medicina para el colesterol. Pero no se quedó allí. A los 52 la presión se me empezó a alborotar y desde los 53 tomo medicina para la presión. Digo yo, wow, ¿qué pasará a los 60?
Es decir, Dios nos recuerda algunas veces quiénes somos. Y el Señor se lo recordó a Israel. Aquí en el capítulo 17 empieza el inicio, en el versículo 1 al 7, cuando el Señor llama a Elías y le asigna su primer comisión. ¿Y cuál fue su primer comisión? Decirle al rey Acab: rey, por tu sequía espiritual te vendrá sequía de agua de verdad. Por lo tanto, no lloverá hasta que yo lo diga otra vez. ¿Y saben qué? No llovió. Realmente no llovió. Todos conocemos la historia. Israel no se daba cuenta de su sequía espiritual hasta que el Señor se encargó de recordarle a través de la sequía material. Y algunas veces a nosotros, los cristianos, Dios tiene que recordarnos eso. Dios tiene que recordarnos de que hay una dimensión más importante de lo que podemos tocar o ver, y es la base de todo, la cual es esa sequía espiritual. Esa sequía espiritual que nos permite tener la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Entonces, para ello, yo quiero que el Señor dirige nuestra atención ahora a una de las experiencias más emblemáticas de la vida del profeta Elías, la cual inicia en el versículo 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes, en la cual quiero que tú y yo hoy vengamos y veamos cómo el Señor funciona en la vida de nosotros como sus hijos. Recordemos, Israel era pueblo de Dios. Elías era profeta del pueblo de Dios para el pueblo de Dios, y ahí les habla. Mira lo que dice. Todos conocemos cuando Elías dio esa profecía y dejó de llover, los reyes, el rey trató de capturarlo, él salió huyendo y el Señor lo envía precisamente a este lugar en donde era sostenido, tomando agua de un arroyo y comiendo todos los días de lo que un cuervo traía y le daba de comer. Esa es la historia. Pero llegó un día en que ciertamente Israel estaba padeciendo sequía y los problemas que en una sociedad agrícola puede implicar que no llueva. Es decir, la comida empezó a escasear, todo empezó a no ser tan bonito como era antes. Pero Elías en ese momento estaba en ese lugar escondido, tomando del agua de ese arroyo, comiendo de la comida que los cuervos traían a él. Pero llegó un día que hasta eso se acabó. Se acabó. Y mira lo que dice aquí en el versículo 8. Vino luego a él, ¿a quién? A Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es decir, en ese momentico el Señor estaba trabajando con dos personas en diferente lugar, diferente tipo de persona, pero al mismo tiempo. En primer lugar estaba tratando con Elías, y en segundo estaba tratando con esta mujer, la viuda de Sarepta. Cuando el Señor trató con Elías, mira, y el Señor estaba ayudando a Elías a moverse, porque hasta ese momento Elías estaba bebiendo el agua del arroyo y estaba comiendo de lo que el cuervo traía, pero el Señor quería para Elías algo diferente y le ayudó a moverse. Y dice aquí la palabra que entonces dice, él, hablando de Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Es decir, el Señor le ayudó a Elías a levantarse de donde estaba, quitándole lo que tenía. Lo único que le quedaba a Elías era el agua del arroyo y lo que el cuervo le traía. Pero ya Dios no quería eso para Elías.
Pero para que Elías pudiese moverse, el Señor tuvo que quitarle lo que hasta ese momento le sustentaba. Ahora, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros nos quedamos en lugares en donde ya no hay nada. Y ese es un error grande. Cuando en el lugar en donde estás se acaba aquello que hasta ese momento te sostenía, hay que salir de ahí. Pero algunas veces nosotros los seres humanos no hacemos eso, sino que persistimos en aquello que ya no da nada, creyendo que nos va a dar algo. ¿Por qué? Porque a los seres humanos nos gusta soñar. Aunque el tema del retiro de la dama se llama Atrévete a soñar. Pero mira, hay sueños que ya no hay que soñar, porque ya no hay nada. Y muchas veces nosotros en la vida, el Señor nos está diciendo: hijo, hija, muévete. Pero nosotros insistimos en no movernos. Y cuando insistimos en no movernos, el Señor algunas veces se vio obligado a quitarnos las cosas que nos mantienen en ese lugar para que avancemos. Dios quiere que avances. Dios quiere llevarte a niveles nuevos. Dios quiere llevarte a ti a niveles superiores, porque Él tiene cosas grandes y planes grandes para ti, pero tienes que moverte. Y algunas veces el Señor va a tener que eliminar aquello que te mantiene en un lugar para que tú te muevas. A Elías el Señor le cortó el agua y le cortó la comida. ¿Qué hacía ahí? Si seguía ahí, se moría de hambre. Y cuando el Señor le da la palabra, Elías entiende que ya no hay agua en el arroyo y ya el cuervito no vino. Mejor escucho al Señor y me voy a donde el Señor me está diciendo. Ahora, lo que el Señor le está diciendo a Elías no era fácil, porque le dijo: mira, una viuda te va a sustentar. Uno, al lugar que lo envió el Señor a Elías, no era Israel, era fuera de Israel, era en Sidón. Es decir, no era pueblo de Dios. Y en ese lugar no valoraban a los profetas de Dios. ¿Por qué? Porque no creían en Dios. Uno. Segundo, le dice: es una viuda. Y en el tiempo de Elías, al igual que en el tiempo de Jesús, ser viuda no era fácil, porque implicaba casi una sentencia a muerte. ¿Recuerdan ustedes aquella viuda de Naín que iba a enterrar a su hijo? Y el Señor la vio y el corazón del Señor se conmovió. Y recuerdan ustedes cómo el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Por qué? Porque después de que ese hijo se muriera, esa mujer lo más seguro es que se muriera también. Entonces el Señor le dice a Elías: vete a Sidón y te va a sustentar una viuda. Wow. Mira, el Señor funciona así. Recuerda, tu necesidad más grande no es lo material. Tu necesidad más grande es lo espiritual. Tu necesidad más grande no es lo que este mundo en la dimensión material pueda darte. Tu necesidad más grande es lo que el Señor en la dimensión espiritual pueda darte. Porque la palabra del Señor dice que todo lo que vemos y tocamos surge de aquello que no se ve. Y el Señor está más interesado en ti, ayudarte a tu fe, a que tú seas capaz de creer bajo cualquier circunstancia. No es fácil creer que esa silla está allí. ¿Por qué? Porque la estoy viendo. Y si estuviera lo suficientemente cerca, pues la tocaría y diría: bueno, aquí está una silla. No necesito fe para eso. Y seguramente todos los que están hoy acá, cuando vinieron y se sentaron en la silla donde están sentados,
probablemente sí requirió un poquito de fe para creer que al momento de sentarse en esa silla no se iban a caer. Pero era poquito de fe porque la podían ver. Pero la fe a la cual el Señor quiere llevarte, esa fe es esa fe en donde tú seas capaz de creer aunque no puedas ni ver ni tocar. El Señor estaba trabajando con Elías porque el Señor tenía cosas grandes y planes grandes para Elías, pero entonces tenía que trabajar en la fe de ese hombre. Y el Señor quiere trabajar en tu fe, en la capacidad que tú tengas de creer que lo que Dios tiene para ti es mejor de lo que hasta ahora tú tienes. Dios quiere que creas en Él. Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que deposites toda tu confianza en Él. Elías tuvo que hacerlo, pero no solo él, también la viuda. También la viuda, porque dice la palabra que el Señor ya le había dado orden a la viuda en cuanto a Elías. La viuda, como vamos a ver más adelante, la condición de la viuda no era óptima. Dentro de la dimensión humana no era buena, era difícil. Pero el Señor le estaba dando a esa mujer instrucciones para que hiciera algo que iba más allá de sus capacidades materiales. Dios no quiere que tu vida descanse sobre lo que tú eres capaz de hacer. Dios quiere que tu vida se desarrolle en la dimensión en la cual tú vivas en base a la capacidad de que Dios tiene para hacer lo que tú no puedes hacer. Eso es fe. Y Dios estaba trabajando con Elías en esa dirección, y Dios estaba trabajando con la viuda también en esa dirección. Ambos, en diferentes circunstancias, necesitaban creer en Dios. Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero el Señor quiere llevarte a un punto en que tú seas capaz de ir al siguiente nivel en tu fe. Mira lo que dice. Aquí estamos leyendo. Ahora vamos aquí a la segunda parte del versículo 10, cuando dice: y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hablando de Elías, he aquí una mujer viuda que estaba allí, dice, recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y dice, y yendo ella para traérsela, el agua, ¿no? Él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. En ese momentico el Señor estaba probando a ambos. La instrucción de Dios a Elías era que iba a haber una viuda que le sustentaría. La instrucción de Dios a la viuda es que vería a un profeta al cual ella lo sustentaría. Y estoy seguro que al verse los dos, lo que menos vieron fueron razones suficientes para alegrarse de lo que estaban viendo. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, verso 21. Hablando de aquel caso en donde estaba aquel muchacho lunático, endemoniado, en donde los discípulos no fueron capaces de liberar a ese muchacho, y llega Jesús y habla con el padre de ese muchacho y le dice, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre, mira, le dijo: desde niño. Ahora, ¿qué le pasaba desde niño? Mira lo que dice aquí en el versículo 22. Dice: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. ¿Para qué? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Se imaginan ustedes la realidad de ese padre? Y aquí hay bastantes padres
Y qué lindo ver hoy a los padres con sus hijos, ¿verdad? Ha sido un fin de semana maravilloso. Amén. Qué lindo verlos. Pero imaginémonos la realidad de ese padre, de ver a su propio hijo tirándose al fuego o tratando de ahogarse desde niño. Aquí yo veo a mi hermano Haroldo con su niña y gloria a Dios, ¿verdad? Yo sé que en el corazón de mi hermano los sueños y anhelos por su niña son maravillosos, igual mi hermano Otoniel y todos los que están aquí con sus hijos. Pero imaginémonos la realidad de ese padre al ver a su hijo tirándose al fuego. Es decir, ese muchacho constantemente desde niño estaba tratando de autodestruirse. Y yo sé que muchos de nosotros conocemos casos así, que a través de la perversión sexual, a través de las drogas, a través de los vicios, a través de la delincuencia, a través de tantas cosas, vemos a muchos muchachos y muchachas tratándose de destruirse cada día. Lo vemos, amén, lo vemos. Es real. Lo que este hombre vivía no es ajeno para mucha gente. Y nada se podía hacer. Los discípulos no pudieron hacer nada. Y aquí hay un teléfono que está diciéndome algo, y lo que dice es amén. Muy bien, gracias, mi hermano. ¿O ves otra cosa por ahí? Amén. Ahí está, listo. Muy bien. Y todos conocemos ese tipo de situación. Era la realidad de ese hombre en ver a su hijo tratándose de destruirse todos los días. Y los discípulos no habían podido hacer nada. Pero déjame decirte, Jesús llegó a ese lugar. Y donde Jesús llega, hermano y mi hermana, cosas pasan. Donde el maestro de Galilea pasa, suceden muchas cosas. Y si tú y yo dejamos y le damos espacio a que Cristo haga algo en nuestras vidas, haga algo en nuestros hogares, haga lo que Él sepa hacer en nuestros hogares, hermano y mi hermana, el Señor es capaz de hacer muchas, pero muchas cosas. El Padre le dijo a Jesús: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, y esta es palabra de Dios para ti y para mí hoy. Mira lo que le dice Jesús a este padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por eso, hermano y mi hermana, nuestro problema fundamental en la vida no es material. Nuestro problema y desafío fundamental en la vida es espiritual, porque la necesidad grande del ser humano es tener la capacidad de creer en aquel que le creó y de creer en aquel que vino para redimir su vida y establecer una relación con Él, y ese se llama Cristo Jesús de Nazaret. Esa es el gran desafío y la gran necesidad del ser humano, tuya y mía. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora yo te pregunto, ¿crees tú en Jesús? Gloria a Dios. Mira lo que dice acá, el 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Fue sincero. Fue sincero. Creía, pero le faltaba. Y yo sé que todos los que estamos hoy acá, todos, no tengo ni la menor duda, todos los que estamos acá creemos. Todos. Pero si tú y yo somos sinceros, nos falta, ¿sí o no? Tú y yo necesitamos de esa asistencia de Cristo, de Dios, de su Espíritu Santo. Tú y yo lo necesitamos para ver lo que ese padre más adelante, si leyéramos el resto del pasaje, vio a su hijo liberado, vio a su hijo libre.
libre de las ataduras que tenía, que lo llevaban a tirarse al fuego, que lo llevaban a tratar de ahogarse, lo que lo llevaban a tratar de autodestruirse. Lo vio libre de eso. ¿Cuántos quieren ver esa liberación en sus vidas, en sus hogares, en todo aquello que no? Mira, si tú y yo somos capaces de creer, al que cree, todo le es posible. Pero la historia sigue. Y mira lo que dice acá, en el versículo 12. Y ella, hablando de la viuda, respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y dice: y ahora recogía, ¿cuántos leños? Otra vez, ¿cuántos leños? 2. Es decir, esta mujer estaba consciente de cuánto tenía. Porque si hubiera tenido mucho, hubiera recogido 20 leños. Pero solo recogió 2. Imagínense ustedes qué fuego se puede hacer con 2 leños. Casi nada. ¿Saben por qué ella recogió solo 2? Pues casi no tenía nada. Y algunas veces estamos en la vida, ¿no? Casi sin nada. Y mira lo que sigue diciendo aquí esta mujer. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow. ¿Se imaginan ustedes el corazón de Elías? Y esta es la que me va a sustentar. Señor, ¿estás seguro de lo que me dijiste? Tal vez Elías, ¿verdad? ¿Estás seguro? Pero no solo el Elías, el que vio algo que desafió su fe, también la viuda. Recordemos, no sabemos exactamente por cuánto tiempo Elías había estado en ese lugar. Y ese lugar, los estudiosos de la palabra dicen que era el escondite perfecto para cualquiera que estuviese huyendo de la ley. Y Elías en ese momento era un prófugo de la ley. ¿Y sabe cuál es el mejor lugar para esconderse si uno está huyendo de la ley? El peor. ¿Por qué? Porque en el peor lugar nadie va. Y Elías estuvo en ese tiempo, en ese lugar. No sabemos por cuánto. ¿Se imaginan ustedes la apariencia de Elías? Después de estar en un lugar escondido. ¿Recuerdan ustedes hace muchos años cuando agarraron a Saddam Hussein, que tenía una barba que parecía la barba de Santa Claus? Sucio. ¿Recuerdan ustedes al famoso Saddam Hussein? Sucio, con una barba y con un pelo. Bueno, probablemente Elías se miraba así. Y la mujer también tuvo que aplicar fe. Porque cuando vio a Elías dijo: ay, Señor, conmigo tengo una carga, yo soy una carga, y ahora me traes a este para darme más carga. Mira, detrás de esa viuda el Señor guardaba una bendición para Elías. Pero detrás de Elías el Señor también guardaba una bendición para esa viuda. Las bendiciones que el Señor tiene para ti, usualmente el Señor no te las va a envolver en papel de regalo para que tú las desees. Usualmente te las va a envolver de tal manera que al tú verlas tengas que aplicar fe. El mismo Jesús, recuerdan, dice la palabra, que era un hombre sin apariencia buena, para que tú y yo no lo deseáramos por su apariencia, sino por quién Él era.
¿Qué estás viendo tú hoy? ¿Qué estás viendo? Déjame decirte, si es del Señor, aunque no sea bonito, detrás de eso hay una bendición para ti. Solamente que tienes que creer. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Wow. Ahí tuvo que aplicar, ahí los dos aplicaron fe. Uno, porque Elías le estaba pidiendo a alguien que no tenía. Y para la mujer, para la viuda, le estaban pidiendo algo que ella no tenía. Y Elías no solamente le pidió para él, sino que mira lo que dice acá. Dice: hazme una torta cocida debajo de la ceniza, hasta con gustos. Mira lo que dice: de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Mira, si tú tienes una relación con el Señor, déjame decirte, el Señor siempre, siempre te va a probar. La mejor manera para tú conocer si tienes una relación con Dios es que estás siendo constantemente probado. Pero cuando tú y yo estamos siendo constantemente probados y estamos siendo victoriosos sobre esa prueba, déjame decirte, el Señor siempre se asegurará de recompensarte a ti y a mí en medio de esa prueba. Y el Señor le dijo, mira lo que dice acá. Bueno, mira lo que dice Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Dice: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En ese momento, la viuda lo que esperaba era no morirse de hambre. Y Elías también. Lo que esperaba era no morirse de hambre, ni que lo agarraran. Pero esa viuda no sabía que más adelante, como tú y yo vamos a ver si siguiéramos leyendo, más adelante ese hijo se le iba a enfermar a la viuda y prácticamente iba a quedar como muerto. Y en ese momento el mayor anhelo de la viuda sería que su hijo no se muriera. Pero como había sido efectiva y había sido capaz de creer, dando la poca harina que tenía y el poco aceite que había en esa tinaja, déjame decirte, no solamente el Señor la bendijo, como vamos a ver ahora más adelante, con mucha comida, sino que la bendijo más adelante con la sanidad de ese hijo. Mira, detrás de aquello que el Señor te está pidiendo hay una bendición grande y especial para ti, pero tienes que creer. Mira lo que dice para terminar en el versículo 14: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y escucha bien, y esto es para aquellos que creen, esto es para aquellos que hoy nos determinamos a poner toda nuestra confianza en el Señor a pesar de las circunstancias. Mira lo que le dice el profeta a la mujer: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mira qué cosa más linda. Y esa palabra es para ti y para mí en la medida que seamos capaces de creer en Él. Entonces dice: ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y comió ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos días. Dios es abundante. Por eso te digo, nuestro problema grande, nuestro desafío grande no es material, porque para Dios no hay nada imposible. Hermano y mi hermana, Dios quiere que tú y yo no nos consumamos en lo que el mundo se consume. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos aquí en Mateo capítulo 6 verso 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero antes de eso, Jesús le dijo a los discípulos: miren, no sean como los gentiles, que se preocupan, que se afligen,
que se desesperan. Ustedes no. ¿Por qué? Porque si están conmigo, nada les faltará. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. El Señor es tu creador, aquel que te formó, ese que te formó. Si hay enfermedad en tu cuerpo, es el que te va a sanar. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Él es Dios. Él es Dios. Por eso cuando Elías le hablaba a la viuda, se encargaba de recordarle que no era palabra de él, era palabra de Dios quien llegaba a su vida. Y dice aquí en el versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.